Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Amén. Si me miran temblando, por favor, solo miren. Como decían los hermanos cuando pasaban aquí, ¿verdad? Estoy nerviosa, pero estoy como la gelatina, sudo y tiemblo y tiemblo. Amén. Quisiera que por favor lean sus Biblias en San Mateo. San Mateo capítulo 6. Versículo 5. Amén. Cuando lo tengan me dicen, ¿no? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres, y de cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas peticiones, como las gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Se pueden sentar. Amén. Como dice la palabra, ¿verdad? Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, dice. Amén. Yo le pedía mucho al Señor y le decía, Señor, cuando el pastor me dijo, hermana Luz, iba a pasar, para mí fue duro. Pero yo le pedía al Señor y le decía, Señor, en el nombre de Jesús, ponme palabras en mi boca, que seas tú el que hable a través de mí. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Cuando ores no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman al orar en pie. Yo entiendo, ¿verdad? Esto, el orar, ¿verdad? Muchas veces no vengo a ofender a nadie, pero muchas veces venimos a orar, le pedimos al Señor por todos, pero luego ¿qué hacemos? Después de orar salimos y criticamos, y eso no le agrada al Señor. ¿Amén? El Señor quiere que nosotros siempre estemos orando, estemos constantemente pidiendo. Hay por muchos por quién pedir. A menos yo lo he pasado en mi vida. Muchos me conocen, muchos saben lo que he pasado. Y para mí la oración ha sido de gran bendición. ¿Y para ustedes, hermanos? Ha sido de gran bendición porque lo que ha pasado en mi vida ha sido muy grande. ¿Verdad? Pero cuando vengamos a orar, hermanos, decíamos nosotros, cuando vengamos a orar, no seamos como los hipócritas. Oremos, clamémosle al Señor por todas las necesidades. Yo he dicho que si yo no tengo cómo darle a la persona, efectivamente yo se lo voy a dar orando. Amén. Porque si nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor bendice al hermano, al joven, al niño, el Señor también nos bendice a nosotros. Pero si nosotros le pedimos de corazón, la oración para todos. Amén. Porque dice porque la oración no es una rutina, sino una necesidad. Amén. De nosotros, porque a veces nosotros ya no oramos con aquel amor, con aquel anhelo de conocer más a Dios. Cuando venimos del encuentro venimos bien cargados, bien llenos buscando al Señor. ¿Por qué ahora no lo hacemos? ¿Amén? Hagámoslo, busquemos al Señor. Aquí están nuestros pastores. Cuando el pastor dice, hermanos, necesitamos que vengan a orar, muchas veces venimos por obligación y no es así. Vengamos con el corazón dispuesto a buscar a nuestro Señor. Tenemos por quién orar. ¿Por qué no le pedimos al Señor por aquel terreno? Para aquellos que necesitan de la palabra de Dios. ¿Amén? Pidámosle al Señor por Él, pidámosle por nuestros pastores. Muchas veces nosotros los miramos a ellos, pero no sabemos cómo ellos están. Amén. Miramos y miramos a las personas y criticamos, pero no sabemos cómo ellos están. Amén. Yo ahora en esto que estaba yo leyendo, le digo, gracias Señor, le digo, porque me permites estar ahí. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú
estés al lado mío. Amén. Me pongo muy nerviosa, ¿va? Pero eso ya viene a todo lo que ha sucedido. Amén. Dice aquí, ¿verdad? También en el versículo 6, capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre, dice, que Él te recompensará. Amén. Para mí la recompensa del Señor ha sido trabajar en los grupos, predicar su palabra de Dios y tener un grupo de niños que para mí antes me costaba. Pero créanme que trabajar con los niños en un grupo es de gran bendición, porque a mí me ha enseñado mucho. Porque cuando mi hija partió, me quedaron los niños de ella, yo oraba y le clamaba al Señor y le decía, Señor, dame amor para mis nietos. Y bendito sea el Señor, me lo ha dado. Aquí estoy, gracias a Dios, con mis hijos. Y le pido mucho al Señor que siga usando mi vida. Amén. Amén. Estoy un poco aquí nerviosa, pero aquí vamos. Dice, y cuando ores no uses vanas repeticiones, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Muchas veces pedimos equivocadamente. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo no sabía orar, yo no sabía pedirle al Señor. Pero aquí dice que sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Amén. Entonces nosotros, ¿por qué no le pedimos al Señor y le decimos, Señor, enséñanos a orar? Y Él nos pone palabras en nuestras bocas para orar y pedirle a Él. Amén. Dice pues, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad antes que vosotros los pidáis. Amén. Pero el Señor quiere que cuando nosotros le pidamos, se lo pidamos también nosotros con nuestros labios. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos, pero Él nos quiere escuchar. Amén. Les voy a contar algo. Había en una iglesia, no aquí dicen los pastores, ¿verdad? Hay una iglesia cuando los pastores pues ya sabían los hermanos, ¿verdad? Que los días lunes había oración. Entonces los líderes ya sabían que ellos tenían que poner manos sobre las personas. ¿Ven? Pero había una hermanita que me decía, hermana Lucy, me decía, ¿por qué después de orar a mí me sale como alergia en la cara? Pues no sé, hermana, le decía, pero preguntémosle al pastor. Y él vino la hermana y le dijo, pastor, le dijo, fíjese que los lunes cada vez que vengo a orar hay una hermanita que siempre va a orar por mí. Entonces ella oraba por ella, pero que si vino el pastor y llamó a la hermana y le decía, hermana, le dice, quiero hablar con usted. Total que él habló con la hermana y la hermana cada vez que venía los lunes a orar, ella no le entregaba al Señor las cosas, no que ella se ponía a orar por la hermana y el pastor le decía, hermana, usted le viene a entregar todas las cargas a la hermana, le decía. Entonces le decía al pastor, ¿verdad?, que hay que dejarlo todo. Los problemas se quedan en la casa y si no se los quiere entregar al Señor, allá déjelos, le decía. ¿Amén? Pero decía aquí en la Biblia, dice, cuando oréis, limpia tus manos, dice. Cuando nosotros vengamos a orar por alguien, hermanos, pidámosle al Señor, Señor, limpia mis manos antes de ponerlas encima de cada persona. Amén. Porque no sabemos cómo nosotros estamos. Muchas veces criticamos, se nos sale de alguna mala palabra y todo, pero venimos el lunes y venimos queriendo poner las manos encima de alguien, de las personas, perdón, y venimos a darle las cargas. Y eso para mí no se vale. Amén. Porque venimos a la iglesia, hermanos, a dejar las cargas, ¿verdad? Yo he venido, hermanos, hay momentos que yo he venido tan cansada, ¿qué le digo? No sé cómo explicarles, pero he venido tan cargada. Hay veces que vengo muy tarde, vengo corriendo porque ya vengo de trabajar, gracias a Dios, porque le digo gracias, Padre, porque todavía trabajo y todavía me meneo. Amén. Sí pasaba, yo iba en el bus, íbamos con unas señoras más grandes que yo y me decía la señora, ay, qué aburrido ir a trabajar. Y yo le decía, no, le digo yo, démosle gracias a Dios que todavía nos meneamos, todavía trabajamos.
Hay muchos que están enfermos, están en una silla de ruedas, están en una cama, están postrados y desean trabajar. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque todavía nos meneamos. ¿Amén? Yo dije, esta señora que me va a empezar a decir un montón, pero bendito sea Dios, no me dijo nada. Amén. Amén. Hermano, dice ahora, comprendo que el orar para mí ha sido una gran bendición. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio, no se los cuento todo porque si no me van a sacar de acá. Amén. 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 Hermanos, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo vine a través de la oración. Mi hija Marian, Melvin y Ingrid iban a una iglesia muy pequeña. Ellos oraban, ellos clamaban para que yo buscara de los caminos del Señor. Erika, cuando era bebé, se me enfermaba mucho. Mi hijo Melvin me decía, mami, te traigo al pastor para que ore. Y yo le decía, no. Porque iba a empezar el pastor a decirme, ¿no quiere aceptar a Cristo en su corazón? No, decía yo. ¿Por qué no lo decía? Porque como yo estaba en el mundo, ¿verdad? Y me iba con mis cuñadas y algunos conocen de que en mi familia, pues cuando hacía una reunión era de que, bueno, vamos a celebrar. Entonces yo decía, no, hombre, yo voy a perder todo esto, no sabiendo la gran bendición que el Señor me iba a dar aquí. ¿Amén? Pues cuando yo vine a los caminos del Señor, yo le dije a mi hijo, no está bien que venga, dije, que venga el pastor a orar. Créanme, hermanos, que esa noche que llegó el pastor, empezó a orar y a clamar por mi hija y me decía, ¿usted no sabe por qué su hija se enferma? Pues no, le dije yo, va. Entonces él empezó a hablar a mi esposo y le dijo, acepte a Cristo en su corazón. Y él, no. Cuando él llegó conmigo, hermanos, créanme que para mí fue una gran experiencia. Cuando él empezó a orar y me dijo, hermana, acepte a Cristo en su corazón, yo me quedé como titubeando. Pero luego le dije, sí, acepto, le dije yo. Créanme, hermanos, que esa noche para mí fue tan maravilloso haber aceptado a Cristo en el corazón, porque para mí se me quitó una gran carga, créanme, como que una gran piedra anduviera cargando en mí. Y esa noche yo dormí tan rico con mi hija, bendito sea Dios, que otro día me levanté y fui a la tienda a traer el pan y me decía una señora, doña Lucy, ¿qué tiene? Nada, le dije, yo me siento rico. Y ella me decía, porque la miro tan pálida. Pues no, le dije yo. Créame que aceptar a Cristo en su corazón, tenemos muchas pruebas, pero como dicen, esto es de valientes. ¿Amén? He pasado por muchas cosas, pues hasta aquí Dios me ha tenido, gracias a Dios. Pues por medio de mis hijos aquí estoy. Y le pido a Dios, ¿verdad?, que no pierdo las esperanzas, que un día, no muy tarde, venga mi esposo también a alabar y glorificar santo nombre de Dios. ¿Amén? Pues cuando mi hijo llegó al pastor, yo empecé a buscar los caminos del Señor. Pero luego me alejé de él. Y luego vino, cuando ya mi hijo se me había enfermado, Melvin, muchos lo conocen. El doctor me dijo que él había nacido con las arterias tapadas en su corazón. Yo le comentaba eso a mi hija Marian, la más grande. Ella me decía, tranquila mami, vamos a salir adelante. Mi hija era una mujer de oración. Ella iba a una iglesia muy pequeña. Ella le dijo al pastor que por favor orara por el aceite. Ella se levantaba de madrugada, ella oraba por nosotros. Créame que para mí la partida de mi hija fue muy dura. El miércoles estaba el hermano Adriel preguntando sobre lo de la campaña. Hay muchas pruebas, hay muchas luchas, pero yo le decía al hermano Adriel, a mí lo que me trae la campaña son recuerdos. ¿Por qué? Porque mis hijos ahí Amén. Ahí se iban a gozar ellos. Tengo videos donde ellos están. Para mí es una gran bendición. Pero créanme que cuando el doctor me dijo que mi hijo tenía las dos arterias tapadas, yo le decía, Señor, ayúdame. Yo doblaba mis rodillas, yo le decía, Señor, ¿cómo duele esto? ¿Cómo duele? Porque era mi varón el que el Señor me había dado. Lo estuve llevando con el médico. Yo estuve en el Hospital General, en el Rubén, en Unicar, en el IX, con mi hijo. Pero
Pero a mí lo que me hace, créame, seguir adelante es porque mi hijo, a pesar de que él estaba enfermo, él siempre buscaba los caminos del Señor. Él llegaba siempre a los grupos de jóvenes donde estaba el hermano Adrián. Amén. Él llegaba. Amén. Él llegaba al grupo de jóvenes y él me decía, mami, voy a ir a orar. Él llegaba contándome las maravillas que había y una vez dije yo, sí, que no hables, no digas nada, me decía. Porque el que habla y confiesa con su boca, así se hará, y mejor no digas nada. Amén. Mi hijo me enseñaba muchas cosas, igual que Ingrid y Erika. Pero cuando mi hijo se enfermó, hermanos, para mí fue tan duro que yo tuve muchas pruebas. Mi esposo empezó a tomar eso, ella tenía días de estar tomando y mi hijo se enfermó. Estaba solo Ingrid. Ingrid era la que me ayudaba. Yo me iba a trabajar, me iban escondidas para que mi hijo no viera que yo me iba a trabajar. Porque yo le decía a Ingrid, yo me voy en escondidas, porque no tengo de dónde jalar para poder salir con él. Créanme, hermanos, que cuando mi hijo se me enfermaba, estaba pastor, estaba hermano Beder. Él siempre me decía, mami, que vengan a orar por mí. Yo siempre les decía a ellos, hermanos, por favor, ¿será que pueden ir a orar por mi hijo? Mi hijo tuvo un tiempo también que él le sangraban sus encías. Él cuando iba a hacer pipí salía por la orina lo que era la sangre. Créame que a mí me partía. Yo le decía, Señor, ten misericordia. A mí me habían dicho que mi hijo solo iba a estar 15 años conmigo. Pero para la honra y gloria de Dios, el Señor me lo dio 24 años. Amén. Luchábamos con él y siempre íbamos. Le decíamos, sigamos adelante, mami, me decía. Me abrazaba, me besaba. Siempre era con Ingrid. Cuando se enfermaba le decía a Ingrid, no me lo decía a mí, porque él decía que no me quería ver sufrir. Pero él oraba, hermano, se levantaba sus manos. Mi esposo una vez se enfermó y mi hijo levantaba sus brazos. Yo lo tengo muy presente porque él levantaba sus manos. ¿Qué le pedía al Señor? No lo sé, pero él oraba y le pedía al Señor por la sanidad de su papá. Yo le decía a mis hijos, si su padre anda tomando, ustedes no son quien para juzgarlo. Él es su papá, le deben respeto y pídanle mucho a Dios por él. Porque no me están preguntando, pero yo desde que tenía 11 años conocí a mi esposo y para la honra y gloria de Dios todavía sigo con él. Muchos dicen que aguante, pero yo que no es aguante, es amor. Amén. Porque para mí, a pesar de lo que ha pasado con mi esposo, siempre lo sigo queriendo. Y le pido a Dios que me dé amor para con él y para mis hijos. Amén. Aunque mi familia pues me critiquen, que dicen que el día que yo me muera pues van a hacer un monumento en el patio por el aguante. Yo le digo gracias, le digo yo. Gracias porque en ese monumento se van a acordar de mí, de aquella mujer aguantadora, le digo yo. Amén. Pero miren, hermanos, que cuando mi esposo se enfermó, mi hijo levantaba sus manos. Pero antes de que pasara esto, de mi varón, él oraba y decía, no te vas a hincar, no, mami. Señor, escucha aunque esté acostado, me decía. Él levantaba sus manos y oraba mucho. Créanme que hay veces que estoy en el trabajo, me quedo sola, me empiezo a acordar de mis hijos. Y le digo, Señor, ayúdame. No me dejes sola. Sola no puedo, Señor. Amén. Cuando mi hija se fue, también llegó el pastor y la pastora me dijo, hermana, hay que orar. Por eso les digo que la oración ha sido de gran bendición a mi vida. Porque yo le he pedido a muchos hermanos, oren por favor por mi familia y por mí, para que me dé fortaleza. El Señor me ha dado la fortaleza y me ha dado las fuerzas. Y aquí sigo en el nombre de Jesús.
Créame que cuando pasó lo de mi hijo, se me enfermó, empezó con un dolor de estómago. Nos fuimos con Ingrid, lo llevamos donde el médico, lo llevamos para un lado y para otro. Y el enemigo, que Dios lo reprenda, siempre estaba ahí. Mi esposo había agarrado a tomar 2 días antes de que mi hijo le pasara lo que iba a pasar. Créanme, hermanos, que cuando pasó eso, estaba en el hospital con Ingrid. Estaba yo ahí con ella esperando, y yo entré al cuarto y le digo, hijo, ¿qué tenés? ¿Estás cansado? Me decía, sí, mami. Oramos, mi amor. Sí, mami, me decía. Levantó sus manos y empezamos a orar. Y yo le decía, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, pasa tu mano de poder y de sanidad, Señor. Levántamelo, Señor, restáuramelo, le decía. Pero créanme, hermanos, que cuando uno está en el hospital se va a dar cuenta de toda la necesidad que hay. ¿Amén? Porque ahí no hay edades. Hay chiquitos, hay grandes, hay de todas edades. Y es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor y pedirle en oración que Dios pase su mano de poder y sanidad sobre ellos. ¿Amén? Porque somos buenos para criticar, pero no somos buenos para orar y pedirle al Señor. ¿Amén? Hablamos de nuestros hermanos y hermanas, pero ¿por qué no doblamos rodillas y le pedimos al Señor, Señor, bendícelos? Porque no sabemos los problemas que ellos tienen. ¿Amén? Pero hermanos, ese día yo estaba ahí con mi hija y yo me escondía detrás de las sillas porque el portero me quería sacar. Y yo detrás de las sillas se escondía y yo le decía, aquí me escondo y aquí me quedo. Me fue a encontrar el hombre, ¿pueden creer? Me encontró y me decía, señora, sálgase. Y yo le decía, por favor, déjeme. No le estoy haciendo daño. Solo estoy cuidándolo de mi hijo. Sí, pero se queda su hija. Por favor, déjeme acá, le decía yo. No. Llegó mi sobrina y me dice, andate, tía. Yo me quedo. Entonces yo le decía, ¿te quedas tú, mami? Sí. Y usted se sale, sáqueme cargada, le decía a mi sobrina al señor. Entonces ya de plano dijo, él no la aguanto, está muy gordita, y la dejo. A ver. Pues yo esa noche venía con el corazón desgarrado, créame. Yo no había ni dónde bajarme, si allá por donde las monjitas o por aquí por donde mi hermana, pero me bajé aquí por el depósito y encontré al hermano Alex. Hubiera querido que hubiera sido una hermana para yo tirarme encima de ella y empezar a llorar y a sacar aquello que me tenía tan atragantada ahí. Pero yo le dije, hermano Alex, por favor, le pido que oren por mi hijo, está hospitalizado. Sí, hermana Lucy me dijo. Créame que yo venía tan destrozada esa noche que yo fui a mi casa. Pero antes de venirme yo le dije, mami, le dije a Ingrid, quisiera partirme en 2 para quedarme la mitad aquí contigo y la mitad allá en la casa. Yo me tenía que venir a la casa porque mi esposo andaba tomando, solo estaban mis nietos, estaban mis hijos y no había dejado para la comida. Pero más sin embargo el Señor no lo deja a uno con hambre. ¿Amén? Porque siempre hay manos bondadosas que llegan y le dan a uno. Yo le he dicho al Señor, esos son los ángeles que tú mandas y que nosotros no sabemos que son los ángeles que tú has mandado a la vida de nosotros. Hermanos, esa noche yo estaba en mi cama, me sacudió un frío tan horrible. Yo le decía, mami, le decía yo a Erika, tapame que tengo frío. Yo siempre le digo mami a mis hijas. Créame que ella me tapaba, yo me despertaba y así estuve toda la noche y ella llamaba a Ingrid. Como a las 5 o 4 de la mañana yo me levanté, me fui al cuarto, me puse a ver la cama de mi hijo. Hermanos, esa mañana yo me levanté y le dije, Señor, perdóname por lo que te digo, mi Dios, pero a mi hijo ya le habían puesto un catéter. Ingrid se había bajado llorando y me dijo, no aguanté, mami, me dice. No aguanté de ver cómo mi hermano se quejaba. Créanme que para mí ha sido tan duro y yo le pido al Señor que me siga llevando. Que no me deje sola, le digo, porque hay momentos que uno no aguanta.
Hay momentos que le digo, Señor, ya no aguanto. Pero eso me acuerdo de lo que ellos hacían. Pero le digo, Señor, yo sé que ellos están allá arriba, están en tu presencia, se están gozando. Ya mi hija Marian ya no se enoja, mi Melvin ya no se cansa, porque él se cansaba mucho al caminar. Ahora nos toca a nosotros, Señor, seguir adelante, le digo yo. Pero que seas tú, Señor, que nos lleves. Que no nos apartemos de tu camino, que no queremos que el Señor nos venga a dar chicote. Créanme, hermanos, que esa mañana yo me levanté y le dije, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, Padre, le dije. Porque mi hijo está sufriendo demasiado, Señor, le dije. Ponerle ya un catéter, ponerle para abrirle para que entrara el oxígeno a sus pulmones, es muy duro ver eso. Yo no lo vi, solo lo vio Ingrid. Pero es muy duro, hermanos. Por eso es que yo peleo y yo digo que hay por quién orar. ¿Amén? Tenemos por quién orar, tenemos que orar por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, por todos. Amén. Porque ahora se están descarriando mucho los jóvenes y las señoritas. Por ejemplo, mi nieto me ha tocado muy duro. Él la vez pasada me quiso ver levantado la mano. Y yo le decía, si estuviera Melvin aquí, tú no me levantarías la mano a mí. Porque Melvin, a pesar de lo que era, Melvin te daba a ti tus jalones de oreja. Y él se ponía a llorar y me decía así, mami, vamos a la iglesia. Le digo yo, no, tu hermano no te dio mal ejemplo. A tu hermano el cardiólogo le dijo, tú puedes tomar, tú puedes fumar, tú puedes tener un hogar, pero más sin embargo él no lo hizo. Él me decía, ¿para qué, mami? Para darte otra carga. Mira mi papá cómo está, y para venir yo, no, mami, me decía. Cuando él se iba al grupo de jóvenes, él se iba adelante, le decía, ay, me siguen, le decía a mis hijas, y ahí iban ellas detrás de él. Cuando a él le tocaba privilegio en la Zaquerti, ahí iba mi hijo con mis hijas. Y eso es lo que a mí me hace seguir adelante. Porque yo decía, si mi hijo lo hacía, ¿por qué yo no lo hago? ¿Amén? Para mí ha sido un gran ejemplo la vida de mis hijos y de todos ustedes. Pero miren, hermanos, que el día que mi hijo falleció para mí fue muy duro. Al igual que cuando Marian falleció. Créanme, hermanos, que yo le decía a mi hija, tengo 2 quetzales en mi monedero, 2, ¿qué voy a hacer? Pero mire, Dios nunca lo deja a uno desamparado. Porque bendito sea Dios, hubieron muchas manos. Y yo le pido al Señor y siempre le digo, Señor, bendice las manos que dan y las que no también bendícelas, Señor. Porque bendito sea Dios, no tengo deuda de eso, pero para mí ha sido una gran bendición mis hijos. Le digo yo a mi esposo, no pierdo las esperanzas y siempre voy a seguir orando para que usted busque de Dios y un día usted va a llegar a la iglesia. Espero, le digo yo, no ser tan viejita para estar con usted en la iglesia. Amén. Pero me dice él, sí, yo voy a llegar. Pero le pido mucho a Dios que tenga misericordia de él. Porque cuando el Señor da duro. Le digo, yo no quiero que usted se enferme, porque estar en un hospital con los enfermos es muy duro, le digo yo. Y él me dice, ¿sabe por qué yo tomo? Yo le digo, ¿por qué? Porque yo en el momento que mi hijo me necesitaba, yo no estaba, me dijo. Yo pienso que eso es más duro que estar uno con ellos. ¿Amén? Hermanos, cuando yo regresé de dejar a mi hijo, para mí fue muy duro entrar a la casa y ver aquella cama tan vacía. Pero hay momentos en que yo, cuando se me quita el sueño de la madrugada, y digo, Señor, yo sé que tú quieres hablar conmigo. Yo me postro entre Él y le digo, Señor, sígueme dándome fuerza, Señor. Hay momentos en que yo le decía un día a Erika, yo no quería venir a la casa, y me dice, ¿por qué no querías venir a la casa? Me dice, porque no traía ni un centavo para la comida. No seas loquita, me dice.
Tú sabes, tú nos has enseñado que sea poquito, pero aquí vamos. Créame que hay momentos en que yo me pongo a llorar y Erika me abraza y me dice, sigamos adelante, mami. No te pongas así, me dice. No queremos que te enfermes, porque ¿qué vamos a hacer nosotros el día de mañana si tú no estás? Pero le digo a mis hijos, sigamos adelante. Yo le digo a mis hijos, vamos a la iglesia. Me traigo hay veces que me traigo a mis nietos, ahí vienen bien contentos, ¿va? Cuando los traigo a la iglesia. Pero ahí los ando jalando. Me acuerdo que cuando yo pasaba con mis hijos por allá por donde Marta, me decía Marta, ahí va Lucy su batallón, para Cristo, le decía yo. Porque siempre jalaba a mis hijos. Parecía yo como que traía una guardería atrás. Y créame que hay momentos que cuando me quedo sola y miro a mis dos hijas, le digo, Señor, ¿y ahora? Tengo mis dos hijas, pero el Señor me ha dejado 3. Empecé a criar nuevamente porque estoy criando los hijos de mi hija, que son como mis hijos. Amén. Le digo yo al Señor cuando me enfermo, le digo, Señor, si tú me has dejado a mis hijos, tú no vas a permitir que yo me enferme. Tú vas a permitir, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des vida, salud, que me permita dejar a mis nietos grandes. A nosotros nos han humillado de muchas y mil maneras, hermanos. A mi hija hasta aquí, una vez la invitaron a comer sus amigas y me la humillaron muy fuerte. Estaba Marian todavía y Marian oraba y le decía, no te pongas así. Pero bueno, aquí vamos, le digo, me decía a mi hija, no te pongas así, mami. Sigamos adelante. Sigamos orando y clamando al Señor. Por eso les decía, hermanos, cuando vengamos los lunes, cuando nuestro pastor nos diga vengamos a orar, no lo hagamos por obligación, hagámoslo por amor. Hagámoslo por venir a orar, a sacar esas cargas que hemos tenido tan atravesadas en uno, ¿verdad? Hay momentos que el enemigo, que Dios lo reprenda, ha querido venirle a uno a decir, ay, no voy. No lo hagamos por obligación, hagámoslo por amor, sigamos orando y clamándole al Señor. Amén. Dice, muchos oramos, dice, por otros, y luego criticamos a la persona, y eso no le agrada a Dios. Oramos y al rato decimos, fíjate que la fulana vestía así, vestía allá. No, yo he dicho, es cosa que a mí no me importa. Yo tengo que entregarle cuentas al Señor de lo que yo estoy haciendo y no de las otras personas. Porque aquí cada quien vamos a entregarle cuentas a nuestro Señor de cómo estamos haciendo y qué vamos a hacer. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. No nos quedemos atrás. Sigamos clamándole al Señor por ese terreno para nuestra iglesia. Amén. Le pido a Dios, ¿verdad?, que el día que esté el terreno, Dios me permita ver esa iglesia y todavía a mis hijos más grandes. Amén. En mi trabajo me dicen, usted es, ¿cómo me dicen en el trabajo? A ver, pero en el trabajo no me dicen que soy cristiana. Me dice, usted es, ¿perdón? Amén. Usted es protestante. Amén, le digo yo. Pero no le digo más nada porque ellos son católicos. Entonces digo yo, entre todas aquí mejor me quedo así calladita, ¿va? Y me voy a... Pero tengo el privilegio que en una casa tengo un radio por ahí que la misma señora me lo prestó y escucho alabanzas. Y le digo, gracias, Señor, porque aquí tengo el privilegio de escuchar alabanzas, de escuchar palabra. Amén. Hermanos, pues para mí, créanme, como dice, la recompensa para mí es trabajar en los grupos de comunión familiar. Yo vine a través de las oraciones de mis niños y yo le digo a los jóvenes que por medio de los niños es como los padres vienen a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Sigamos adelante, hermanos, no nos quedemos atrás. Cuando sintamos que no podemos, doblemos nuestras rodillas y pidámosle al Señor que Él nos dé nuevas fuerzas. Cuando ustedes quieran, pues yo aquí estoy primeramente para servirle a Dios y luego a los demás.
Estamos en oración, sigamos adelante. Oremos mucho por la campaña. Digámosle al Señor que lleve muchas almas y aquellos que estén parados en las esquinas, que encaminen sus pies para escuchar palabra. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Si me quedo aquí, les digo que empiezo a llorar y eso es lo que no quiero. Hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús que me lleven en sus oraciones a mi familia y a mí, para que Dios nos siga dando fortaleza y que Dios bendiga a cada uno por nombre. Y oremos también por nuestros pastores. Amén. No solo por ellos, oremos por cada uno, por nuestros niños y jóvenes. Amén. Y le dejo el tiempo al pastor.